Si se humillare mi pueblo, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial saludo. Bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y de esta emisora Buscuenti Radio, porque recuerda que donde estás no es el fin. Continuando con nuestra programación para este día, contamos con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en su segmento Gobierno Civil Bíblico. Damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bueno, muy bien, Jorge. Gracias por la oportunidad nuevamente de poder transmitir en la emisora y sobre todo hablar de gobierno civil bíblico. Siempre hemos dicho que esta no es una propuesta nuestra ni de una organización determinada, sino que es una propuesta que está en la Biblia, es una propuesta dada por Dios para las naciones, para las personas, que sí existe una forma de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Así que bienvenidos a nuestro programa hoy y damos también la bienvenida a la señorita Michelle Carreño. Muchas gracias, Molly. Estamos felices de estar aquí un día más, en el cual fielmente podemos seguir enseñando acerca de esos principios que conocemos a través de la Biblia y obviamente seguimos aquí aprendiendo a través de pues lo que nos revela la palabra y a través de cada cosa que podemos ver dentro de la historia. Así que sí, estamos listos para un tema nuevo. Listos. Recordarles, pues, mire, yo ya tengo la camiseta del Mundial. Ahí está. Yo ya escogí mi equipo. Para ahora el Mundial de Fútbol comienza a finales de mes. Yo ya escogí mi camiseta, mi equipo. Espero que usted haya escogido el de ustedes, ¿no? Somos colombianos, pero Colombia no está en el Mundial. Entonces toca buscar otros equipos a ver a quién gana este Mundial. Muy bien. Muchas cosas pasando, como siempre, en nuestra querida Latinoamérica y en Colombia. El presidente Petro estuvo en reunión con el presidente Maduro de Venezuela. El Congreso se sigue dilatando un poco, discutiendo lo de la reforma tributaria, confiando en que ese proyecto de la reforma caiga. Está complicado que caiga, que se archive, que el Congreso no lo, que vote en contra, pero hay muchas noticias por ahí que van y vienen, y entre esas es que pues han comenzado a bajar los números propuestos por el gobierno para recolectar dinero o para robar dinero de los colombianos. Pues yo soy uno de los que estoy proponiendo que no estoy de acuerdo con la reforma tributaria. El país no necesita más dinero, necesita menos ladrones, menos corrupción, necesita usar el dinero que ya recibe aquí, demasiado dinero. El país recibe mucho dinero con los impuestos que ya tiene legalizados, y lo que tienen que hacer es usarlos bien para el beneficio del país. Así que, pues ahí está. Estaba leyendo un Twitter de Carolina Arbeláez. Dice, mucho podemos ahorrar con un Estado austero que combata de frente a la corrupción. 0% austeridad de esta reforma tributaria. Esta reforma impacta negativamente a todo el sector productivo. Es una sentencia de muerte para el sector de hidrocarburos, dice Carolina Arbeláez, y coloca una foto: menos impuestos, más austeridad. Muy bien, pues esa es una de las cosas que tiene a Colombia al borde, a los colombianos protestando, pues que se está
proponiendo una reforma tributaria y no estamos de acuerdo con esto. Hubo un debate también en el Congreso con respecto a que querían quitar, impedir que se siga haciendo lo que llama la fiesta de los toros. ¿Cómo se dice? Seguir, a ver, Michelle, ayúdame con eso. La plaza de toros, matar toros, y hubo un proyecto de ley para impedir esto y lo que le llaman el maltrato animal, ¿no? Pero no pasó, tampoco pasó y pues se sigue con esa celebración, entretenimiento de torear y matar los toros en público. Bueno, cosas como esas están pasando. Y estamos confiando que, pues, en el Congreso, los que tienen más o menos ideas correctas se mantengan y limiten e impidan que estas propuestas locas que están corriendo de proyectos de ley, pues muchas de esas caigan y que pues las mejores cosas pasen para el país. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca de la República, porque estos días hemos estado enfocados. Octubre fue un mes muy interesante, muy rico porque muchas cosas que hablar, muchas cosas que celebrar y nos dio mucho tema para hablar de gobierno y pues llega noviembre. Noviembre también es un mes muy especial donde hay muchas celebraciones. Una de las celebraciones grandes que hay en noviembre es el Acción de Gracias, un día de Acción de Gracias que se ha instituido, por lo menos en América, se ha instituido en Norteamérica como un día el gobierno ha instituido un día para darle gracias a Dios. Tremendo, eso me parece muy importante, ¿no? Un gobierno decida que hay que darle gracias a Dios por sus bendiciones. Bueno, eso es parte de la república, porque donde hay una república está Dios. Claro, especifico, donde hay una república cristiana está Dios, porque hay muchas repúblicas que no son cristianas. Entonces, vamos a hablar de la forma de gobierno de Dios. La forma de gobierno de Dios es una república cristiana constitucional federal. Repito, la forma de gobierno de Dios es una república cristiana constitucional federal. Bueno, y espero que podamos este mes de noviembre, juntamente con nuestra codirectora Michelle Carreño, podamos desarrollar esos temas sobre república. Michelle. Así es, Molly, y además que el tema que tratamos el mes pasado, que trató pues prácticamente todo sobre reforma y reformadores, no está tan alejado del que comenzamos el día de hoy, ya que sí, vamos a hablar de república, pero para hablar de república también vamos a ver un poco de historia y de cómo no nació, porque realmente la república nació con la escritura y con la palabra de Dios desde hace mucho tiempo, pero sí cómo se fundamentó por primera vez una nación 100% republicana y a la vez cristiana. Y esto pues comienza con los peregrinos. Entonces más adelante vamos a continuar con esta reforma que surgió a partir de estos hombres, un pequeño grupo que decidió reformar tanto la iglesia y sus creencias como también su propio modelo político. Sí, dos aspectos para aclarar ahí, muy importantes, ¿no? Que en la historia, pues iniciamos la primera república que se forma, la República Hebrea. La República Hebrea, pues disfruta la república, rechaza a Dios, y ahí más o menos entonces en el año 2000 antes de Cristo en adelante, hasta el 1620. Eso es importante. Más o menos del 2000 antes de Cristo al 1620 hay 3620 años que pasaron en donde las sociedades estuvieron convulsionadas con otros sistemas de gobierno muy paganos
y pues uno de los gobiernos que más se estableció fue el de la monarquía. Y después de que la monarquía cae, entonces se establece la democracia, que es lo que nosotros conocemos. Pero todo esto es como consecuencia de rechazar la idea de gobierno de Dios, que es la república establecida con el pueblo de Israel en más o menos el año 2000 antes de Cristo, pero que entonces se ratifica, se restituye, se aplica, se desarrolla en plenitud y comienza en el 1620 y como que se sella en el 1776 cuando Norteamérica pues declara la independencia total de Inglaterra y del rey de Inglaterra sobre América. Entonces, pues ese es más o menos las dos cosas que quería, como usted habla de historia, pues llevar. Pero entonces sí, 1620 es un año crucial, histórico, muy importante para el mundo, porque otra vez, por primera vez, se restablece la república en una nación, pero con el sentido correcto. Una república cristiana, porque una república sin Dios no es república. Eso es importante entenderlo. La idea bíblica de república es donde Dios es el rey. Una república en donde el hombre es el rey, donde el sistema es el rey, entonces no es república, o por lo menos no es la idea que la Biblia establece. Entonces, pues Colombia es una república, pero una república sin Dios. Entonces, por lo tanto, no desarrolla a plenitud el sentido correcto de libertad. Porque donde existe la república hay libertad, libertad total, libertad personal, libertad religiosa, libertad económica, y donde hay una república, el gobierno está limitado. Entonces nosotros hablamos de la república que inicia con en el 1620, pero la república tiene un poder y tiene una forma de gobierno que produce libertad. Y entonces, pues, cuando hablamos de un poder y una forma, Michelle, poder y forma, porque el error de las naciones del mundo después de 1776, después de Cristo, fue que la gente tomó la idea de la república, pero tomó aspectos o cosas de la forma y comenzaron a aplicar república en su forma en muchos países del mundo, pero no funcionó porque no tenía el poder, de la república. La república, pues, para explicarlo, no sé si tú tienes la definición de república por ahí, Michelle, ¿la tienes? Sí, lo tengo. Bueno, démosle para poder entrar bien. Si quieres, lo puedo leer. Molly, ¿me escuchas? Sí, te veo. Bueno, dice que una república, según el diccionario Noah Webster, y después vamos a ampliar un poco más ese concepto para que no pase pues lo que estamos hablando ahorita, que se adopte solamente una parte de lo que es la república y no todo el corazón, por decirlo de alguna manera, lo que realmente significa esta forma de gobierno. Y dice que es una mancomunidad o una agrupación, un estado en el que el ejercicio del poder soberano se deposita en representantes elegidos por el pueblo. En el uso moderno difiere de una democracia, un estado democrático, en el que el pueblo ejerce los poderes de la soberanía en persona. Les hablamos de república y de representantes. Claro que sí, déjalo ahí, porque esa va a ser parte de la explicación que vamos a estar dando a nuestros queridos colombianos que nos ven y los que nos verán, porque pues
esta idea de república como sistema de gobierno no es muy aceptada, ¿no? Porque es desconocida y porque hay muchas dudas en cómo aplicarlo. Y sobre todo, los países hispanos, porque lo que hemos desarrollado, por ejemplo, en Colombia por más de 200 años, lo que hemos desarrollado es una democracia comunista, socialista, ¿no? Un revuelto, y eso es lo que conocemos. Entonces, cuando hablamos de república, nos cuesta entender cómo es el asunto que la república es el ejercicio del poder soberano que se deposita en representantes elegidos por el pueblo. Si la democracia también habla de lo mismo, la democracia se elige, el pueblo elige a sus representantes. Entonces, ¿cómo así que entonces, cuál es la diferencia? La democracia elige a los representantes y la república también hace lo mismo. Entonces, no se ve ninguna diferencia. Pero aquí dice que difiere de una democracia o estado democrático en que el pueblo ejerce los poderes de la soberanía en personas. O sea, la gente decide. O sea, esta es como la definición. Entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este sistema? ¿Cómo es que funciona? Una cosa que he aprendido últimamente es que cuando elegimos los representantes para el gobierno, para que gobiernen, cuando los elegimos, entonces los representantes lo que van a hacer es gobernar. Gobernar no como el pueblo quiera, sino gobernar como Dios quiere. Ahí se marca la diferencia de la república. La democracia es cuando elegimos representantes y los representantes tienen que hacer lo que el pueblo les diga. Parece muy concordante, parece muy lógico, muy normal que así sea, pero en realidad no es así, porque si no, si los representantes van a hacer lo que la gente diga, entonces ahí viene el peligro terrible de que se hace lo que la mayoría de las personas hacen. Y entonces cuando se hace lo que la mayoría de las personas hacen, se cae en problemas de tiranía, lo que llamamos tiranía, porque se hace lo que la mayoría diga. Y se comienzan a violar algunos principios gubernamentales, porque no importa si la mayoría dice que hay que hacer algo malo, pues la democracia dice que la mayoría gana y así tiene que ser. Ese es el concepto que tenemos en Latinoamérica y en Colombia, y ahí es donde no hemos podido hacer como el empalme o la claridad para poder avanzar la idea correcta de república, y sobre todo porque pues se descarta a Dios, se descarta a Dios. En la democracia se descarta a Dios. En la república no se puede descartar a Dios, porque la idea de un gobierno de república es hacer eh, lo que Dios dice, o sea, aplicar la ley justa. Y lo que Dios dice en ningún momento es arbitrario. Lo que Dios dice en ningún momento es despótico. Lo que Dios dice en ningún momento va en contra del individuo o en contra de su misma naturaleza, que es la libertad y prosperidad para todos. Entonces, esta parte es muy importante. Esta definición está muy buena. Yo la arreglaría, ¿no? Un poquito para poder entenderla, pero cabe dentro de lo que estamos haciendo. Entonces, el poder y la forma, porque cuando uno entiende bien lo que es república y quiere aplicar su forma, la forma de república, entonces el resultado va a ser incorrecto, porque tenemos que mirar lo que está detrás de la forma, el espíritu detrás, y eso es el poder. Es como el libro de Montesquieu. El libro de Montesquieu se llama El espíritu de las leyes, que ahí también hay confusión, porque Montesquieu habla de las leyes, y un sistema de gobierno, cualquier sistema de gobierno tiene que tener leyes, pero
Montesquieu habla del espíritu, ¿qué está detrás de la ley? Porque no es, la ley no es soberana. Oiga bien, esa es una cosa seria. La ley no es soberana, aunque pues es legal. Pero porque si la ley fuera es soberana, pero está hecha bajo un formato equivocado, la ley está hecha por un grupo de personas incorrectas o por la mayoría, entonces esa ley sí es injusta porque no va en concordancia a la idea correcta del gobierno de Dios y por lo tanto se convierte en despótica. Entonces hay que mirar es lo que está detrás, el espíritu detrás de la ley, el espíritu detrás de la república, el espíritu detrás de los representantes que están ahí. Y ese espíritu, pues si hablamos del espíritu como tal, pues tiene que ser el espíritu de Dios, la idea correcta de Dios, la idea correcta de justicia, de la ley en sí misma, porque la ley, para ser correcta, tiene que ir en concordancia con los principios naturales de la libertad. Cuando la ley rompe y viola los principios de libertad, principios básicos, libertad es uno, vida, la vida es otra y la propiedad, entonces esa ley ya pierde su fuerza, ya pierde su razón de ser y se convierte en una ley de un gobierno, pero una ley incorrecta. Por ejemplo, si se hace una ley de abortar, o sea, esa ley está en contra de qué? De la ley natural, que es la vida, y que nadie puede quitar la vida a otro ser humano. Pero se hace la ley, entonces esa ley fue hecha por personas humanas, sin el contexto correcto, sin la base correcta, sin el temor de Dios, y entonces ahí donde esa ley se convierte en peligrosa, peligrosa. Por esa razón, tiene que estar el espíritu detrás. El espíritu detrás es la ley justa de Dios. Dios mismo. Entonces, la república que se ha formado en el mundo, porque si tú miras en el Google, si quieres mirar, ciudades llamadas repúblicas son muchas, muchas. Y eso todo comenzó después de 1776. ¿Cómo las demás naciones vieron que Estados Unidos le funcionaba llamarse república? Ellos pensaron que por llamarse república también les iba a ir de bien como le iba a Estados Unidos. Pero se olvidaron, ellos agarraron la forma y se olvidaron de el espíritu o el poder. O sea, se olvidaron de la parte interna de esa forma. Y una forma sin el espíritu correcto, entonces, a pesar de que pareciera buena, entonces produce todo lo contrario. Esa parte es muy interesante, Michelle. Además, también es interesante de notar el hecho de que no basta con llamarse república o ser la República de Colombia, sino que realmente una república no puede serlo sin Dios, porque si no sería forma o solamente el nombre, más no sería el concepto o el espíritu, ya tomando las palabras de lo que significa la república. Y es que no puede ser solamente esta parte, sino que debe ser el total, que es una república que está basada en la Constitución, y esta Constitución a su vez está basada no en lo que decidió la mayoría, como lo bueno y lo correcto, sino en lo que Dios desde un principio decidió como lo bueno y lo correcto, lo cual no es para nada extraño, porque si vemos, al final la moral no fue instituida por humanos, sino que fue instituida por Dios, y a partir de ello es que podemos razonar entre lo justo y lo injusto. Siempre he dicho que la moralidad no se legisla, pero la gente moral es la que legisla. O sea que al hacer leyes, pues las leyes sí tienen que ver con la moral en sí. Y lo que legislan y hacen leyes, pues la idea es que sea gente de altos principios morales para que al establecer una ley, esa ley pues vaya
con ese espíritu correcto de levantar el estándar de vida de una sociedad. Sería muy chévere que nuestros congresistas, los de la Cámara y del Senado, pudieran entender la idea correcta del gobierno de república, pues Colombia es la República de Colombia, y pudiéramos y pudieran entender el concepto interno. Siempre hablamos de que de cosas internas y de cosas externas. La forma es externa, pero para que la forma externa de república funcione, tiene que primero entenderse el poder, el espíritu, la parte interna. Haciendo énfasis en esto, la forma, o sea, lo externo, nunca va a cambiar el poder o lo interno, pero si sucede lo contrario, lo interno, el poder, sí va a o dar fuerza o cambiar lo externo. Nosotros aquí estamos pues tratando de hablar de la parte interna que tiene que reflejarse en lo externo. Vamos a mirar rápidamente para entender eso, para no enredarnos en palabras, cuál es la forma interna. O sea, lo interno es el poder. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el poder de una república? Y pues la primera cosa, primer punto que tenemos que tener en cuenta del poder de la república es que una república sin fe no funciona. ¿Qué te parece esa parte? Una república sin fe no funciona. Lo que estamos diciendo, ¿no? Ujú. Y además tiene su comprobación histórica, ya que como vimos, con la reflexión que me diste también, la República Hebrea comienza con la fe. Y asimismo, la República que se dio en Estados Unidos comienza con la fe. Y es que si recordamos, hubo como el peregrino de los peregrinos, y se llama así simplemente porque él fue como uno de los principales líderes y además escribió un gran diario en el cual podemos ver pues de cerca y también de forma vivida lo que pasaron los peregrinos. Y él dijo que todo esto comenzó cuando la palabra de Dios iluminó el corazón de muchos. Les descubrieron su ignorancia y sus pecados y por la gracia de Dios comenzaron a reformar sus vidas. Así que el comienzo de los peregrinos comenzó a través de la fe en la palabra que empezó a reformar las vidas. Claro, Por cierto, no dije el nombre, pero fue William Bradford quien dijo esto. William Bradford, muy bien. Claro que sí. Entonces, la parte interna, lo que le da el poder, lo que empodera, hablando del lenguaje evangélico, que siempre vamos a empoderar y empoderar y empoderar. Para hablar de ese, usando este lenguaje, lo que empodera la república es la fe. ¿La fe en quién? Pues en Dios, en su palabra. No la fe en un hombre, no la fe en un sistema, no la fe en propuestas humanistas, no, sino la fe en Dios y lo que Dios dice en su palabra. Entonces, el primer fundamento de la república es la fe. El segundo fundamento de la república es la moral. La moral. Pareciera muy parecido, pero es que sin fe, la fe en Dios es la que permite que se establezca un sistema moral, o sea, una forma de vida, un estilo de vida. Y el estilo de vida depende de tu fe en Dios. ¿Tu fe en qué Dios? Si tu fe es el Dios y tiene tu fe en el Dios que hizo los cielos y la tierra, entonces tu estándar de vida moral va a estar en concordancia a esto. Si tu fe es en un hombre comunista, socialista, si tu fe es puesta en un animal o una madera, y tu fe es puesta en tus propias fuerzas, pues eso va a desarrollar un estándar moral de vida. Y eso es lo que nosotros luchamos y estamos llegando aquí porque es lo que no se entiende. Aunque algunos personajes dicen a los cristianos y entienden que los cristianos dicen que son el depósito moral de una sociedad.
Yo quitaría esa parte del depósito, ¿no? Claro, el cristianismo es lo que determina la moral, el estándar de vida de una sociedad y de un sistema de gobierno que estamos hablando, que se llama república. República. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y sin Dios, entonces nuestro estilo de vida moral va a estar deteriorado, como hoy en día, ¿no? Como se rechaza a Dios, entonces no importa si tú eres hombre o mujer, no importa si tú eres ladrón o no, no importa cómo es tu vida, si tienes muchas mujeres o muchos hombres, o no importa tu estilo de vida, lo que importa es que cumplas determinadas funciones que se te delegan y que las hagas bien. Y aunque eso contradiga, sea contradecido con tu estilo de vida. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque es muy peligroso colocar personas que no tengan un nivel moral alto en el gobierno y entonces si ellos tienen ideas deterioradas de Dios, por lo tanto lo que ellos van a legislar, lo que van a hacer va a ser en ese nivel bajo, en contra de Dios, en contra de la familia, en contra de la economía. Con lo que está pasando con Colombia, con la reforma tributaria, pareciera bueno, vamos a una reforma tributaria para recoger dinero para dar a los pobres. Sí, pero eso está en contra de la economía de las personas. Está en contra porque lo que la gente está trabajando lo quieren quitar para dárselo a quien no trabaja. Eso no concuerda con la idea de república, no concuerda con el poder y la fuerza, los principios, un principio moral, y hablamos así, un principio moral es trabajar. La Biblia dice que no trabaje, que no coma. Cosas sencillas que hacen que una sociedad pues esté fortalecida o no. Entonces la parte moral o la moralidad es muy importante, Michelle, dentro de el contexto de una república y es la parte interna, es decir, lo que empodera. Y también yendo de nuevo a la historia y contrastando, podemos ver como sí, el comienzo de aquel poder que tiene la República o aquel interior, el corazón de la República es la fe, pero también podemos pensar en por qué los peregrinos cuando salieron de Inglaterra, porque sentían que, bueno, allí eran perseguidos por sus creencias, ni siquiera tenían el acceso a las Biblias y cuando se fueron primeramente a Holanda. Y en Holanda había posibilidad para la fe, porque era un país muy libre, pero no había moral. Y de nuevo tengo una frase del diario de Bradford en el que él decía que los niños ahí en Holanda comenzaron a caer en el pecado y el libertinaje del lugar, comprobando así que no bastaba solamente con la libertad para tener fe, que en ese momento tuvieron las peregrinas en Holanda, sino que también era importante e importantísimo la moral dentro de pues la sociedad que la estaba haciendo. Además, también podemos recordar que una fe sin obras es muerta. Por lo tanto, la fe implica y debe tener un resultado que es aquella moral. Claro, y la moral, pues son estándares de vida. Y pues si no se quiere ser muy religioso, porque pues, tampoco queremos ser muy religiosos, pues tenemos que medir la historia, tenemos que medir la formación de las naciones, qué es lo que ha hecho que las naciones sean libres y prósperas, y pues su moral, o sea, su estilo de vida, y no podemos perder esto. Cuando se pierde la moral, hablando como lo que está pasando en Colombia, Latinoamérica, que, que ya se redefine la familia, que no es entre un hombre y una mujer, por ejemplo, ya es una distorsión de la moral. Cuando se habla, por ejemplo, de tener relaciones sexuales con niños, ya eso trae un caos en el estándar de vida, en la moral. Cuando no importa
el abuso en los precios también se baja el estándar y se pierde el principio moral. Cuando el lenguaje, aún como hablan las personas, cuando la gente ya usa vulgares grotescos, como decimos así bien el popular, lenguaje popular, groserías, y que de su boca salen palabras que no son correctas, que no son sanas, y eso ya es bajar el estándar moral. Yo estaba mirando un video de los senadores, y es increíble cómo esa gente habla de feo. Usan palabras horribles en su lenguaje, y ya es algo muy, muy normal. O sea, todas esas cosas bajan el estándar. La moral no solamente es gloria a Dios, aleluya, y Cristo vive y a su nombre. No, es un estilo de vida, de respetar a las personas, de respetar la propiedad privada, eso es moral, de trabajar es moral, de ser productor, eso es moral, de aplicar lo que es el matrimonio, eso es moral, de respetar las leyes básicas de un sistema, de una sociedad, como respetar el semáforo, eso es moral, como respetar a una persona adulta, eso es moral, como dar gracias, decir hasta luego, como en todos esos detalles, cositas chiquitas, es moral, que es lo que se está perdiendo en nuestra sociedad. Entonces, tenemos que afianzar esos principios, que es lo que da el poder a la república. Entonces, en primera instancia, hemos hablado fe, Michelle, en segundo, moral. Ujú. Sí, también recordando, porque la moral es algo que ahora se relativiza mucho, entonces solamente quería hacerle un punto incisivo en esta parte, y es que incluso Noah Webster en su diccionario define la moral como aquello que está apoyado por la evidencia de la razón y de la probabilidad. Entonces, la moral no es algo relativo que, ay, de pronto eso está bien, de pronto eso está mal, o de pronto esto hay que cambiarlo, sino que la moral siempre, sus leyes o sus porqués van apoyados en evidencias y razones lógicas. Seguro que sí, esa parte me gusta, ¿no? Lo que dices, porque son casualidades, no son chispazos, no son inventos, no. Son cosas que son lógicas. La moral es lógica, lógica. Y cuando alguien propone o vive de una forma ilógica, irrazonable, a eso se le llama inmoral. O sea, inmoral no solamente es relaciones sexuales, que a veces se concentra todo en la parte sexual, pero no es eso. Inmoral es todo aquello que va en contra de la lógica, de la razón, de los principios naturales de la constitución de una sociedad, de los principios lógicos del establecimiento y diseño del ser humano, ¿no? O sea, si yo como hombre digo que no soy hombre, que soy mujer, ya es inmoral. Si yo como hombre digo que no soy hombre, que soy caballo, ya es inmoral. Si yo como hombre digo que no soy hombre, que soy cualquier otra cosa rara por ahí, es inmoral, porque es algo irrazonable, es algo ilógico. Entonces, esos son los principios que fundamentan el poder de una república, porque más adelante vamos a estar hablando de la forma, claro, vamos a hablar de la forma, porque la república tiene una forma, pero para poder hablar de esto, tenemos que hablar entonces de la interno, de lo que es el poder, la república, porque recuerden que estamos hablando de una república cristiana, adjetivo calificativo, una república cristiana. No se puede en ningún momento rechazar la cristiandad. Yo escribí, y voy a leerlo porque estoy orgulloso de lo que yo escribo. Escribí en mi Twitter, escribí: una sociedad que rechaza la cristiandad está destinada al fracaso moral y espiritual, y por ende
al fracaso económico. Porque esa es una cosa interesante, Michelle. Hay que hacer la relación de las cosas, no son separadas. Y dice, sigue diciendo, la cristiandad automáticamente en su desarrollo limita el mal, nos libera de los tiranos y ayuda a preservar y cuidar la libertad en toda su plenitud. ¿Qué te parece ese Twitter? Debería volverse famoso de Twitter, ¿cierto? Yo lo repito. ¿Sabes si ahorita voy a Twitter? Solamente abrirme una cuenta para darle corazoncito. Seguro que sí, debería hacer eso porque necesitamos apoyar lo que es bueno. Entonces estamos hablando del poder, del espíritu de la República. Y aquí en mi Twitter yo lo represento muy bien. Es la fe, es el cristianismo, la cristiandad, la moral. Cuando eso se levanta, automáticamente todo se levanta, todo prospera, la economía prospera, las buenas relaciones están. Y la fe y la moral detienen, a ver, no, corrijo, limita. La fe y la moral limitan el mal. Limitan el mal. Cosa tremenda. Cuando la fe y la moral se pierden, el mal aumenta. Por lo tanto, la tiranía, por lo tanto, el despotismo, por lo tanto, el abuso, las violaciones y, claro, y en adelante, cualquier porquería de cosas se proponen. De eso está lleno nuestro Congreso. De eso está lleno nuestras leyes, de gente que ha rechazado la fe, o sea, a Dios, ha rechazado el estándar moral y por ende todo lo que expresan, todo lo que proponen y todo lo que quieren hacer trae convulsión, trae caos, trae incertidumbre, trae crisis. Colombia está en crisis. ¿Por qué estamos en crisis? Por perder el espíritu de la ley, por perder el espíritu de la república. Por eso estamos en crisis. Así es. Y bueno, ya se está acabando el tiempo del programa. Sin embargo, pues aquí tengo todo el diario de Bradford prácticamente. Chévere. Y una frase que creo que aplica muchísimo para esto que estamos hablando y también para cerrar el programa es cuando él dice que se requiere de todas las acciones grandes y honorables vayan acompañadas de grandes dificultades y ambas deben afrontarse y superarse con coraje responsable. Así que, como él lo dice, en esta situación y en esta época y también en todas las épocas, vamos a encontrarnos con que el mundo es inmoral y con que el mundo ha perdido la fe. Pero el punto es que podamos ir en contra de esas corrientes y con valentía y con acciones honorables podamos hacer el bien para opacar el mal. Y Anima, asimismo es como se conforma una república. animamos a las personas, inspiramos para que puedan leer la historia saber quién es William Bradford, ¿no? Que se convirtió en el primer gobernador de Plymouth, Massachusetts, en los Estados Unidos, cuando vinieron los peregrinos. Se convirtió en el primer gobernador de entonces y pues comenzó a dirigir esta nación bajo los principios de Dios, el temor de Dios y aplicarlos. Le dio el fundamento a la nación y por eso esta nación se convierte entonces pues en una nación muy fuerte mundialmente, con mucha capacidad, pero como esa capacidad no era por las armas, esa capacidad no era por el dinero, esa capacidad no era por ninguna cosa material, esa fortaleza, ese poder que tenía o que tiene es porque ellos tenían el espíritu correcto, que es Dios, los principios bíblicos como base de la nación, como base de la constitución. Una república que ama a Dios, o sea, cristiana, con una constitución. Vamos a estar hablando de eso, una constitución en concordancia con los principios inalienables, con los derechos inalienables dados por Dios para una sociedad, para una persona, para una familia. Entonces, pues el tiempo se nos va muy rápido. Miré
el reloj y se fue la hora. Michelle, gracias por tu compañía, que siempre es muy saludable, enriquece el programa. Gracias a todos los que nos ven en vivo, los que nos verán en diferido. Este mes estaremos hablando de la República, sistema de gobierno de Dios. La República cristiana, constitucional, federal. Y en primera instancia estaremos hablando de el poder, el interno, para luego hablar de la forma externa, Michelle. Así es. Bueno, concluyendo con el tema, muchas gracias a todos por vernos y también les invitamos a poder seguir estudiando estas verdades. Así que sin más que decir, bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.